Hola a todos, en este día presentándoles un video pues bastante polémico. Estuve viendo una publicación en un grupo de Facebook y pues hay muchas dudas a veces sobre la autenticidad de las cachas que tienen algunas navajas de cuerno de ciervo. Entonces voy a tratar de mostrarles las que tengo yo, algunas de las que tengo, para ver y diferenciar más o menos la época en donde se presentan estas cachas y sus diferencias. Vamos a hablar primeramente que estas cachas son pues orgánicas. Obviamente todos sabemos que son la principal cacha orgánica que existe en las navajas y en los cuchillos. Obviamente hay el cuerno de toro, el cuerno de búfalo, la madreperla, la madera y otras, pero pues de las orgánicas como tal y las variedades que ha habido en el caso de las navajas, en este caso Victorinox, pues nos muestran una variedad principalmente hechas a base de cuerno de ciervo rojo, de ciervo común, que es europeo, que se encuentran muchas variedades, más de 20 y tantas variedades de este ciervo, que sea en toda Europa, Asia existe, así como otras subespecies como el reno, o le llaman también ciervo navideño, el ciervo normal es el ciervo rojo que conocemos, el ciervo común. Son animales bastante grandes que tienen la característica de que pues digámoslo así, sus astas no están ancladas al cráneo, a diferencia del cuerno, por decir el de toro, que en el caso de las de cuerno de toro, el cuerno sale desde el cráneo y ese no muda. En cambio, en los ciervos, pues digamos, es una protuberancia que no está anclado al cráneo y que generalmente, a excepción del reno, solo los machos la portan durante un periodo de tiempo para luego perderla. En el reno, tanto machos como hembras pueden poseer esa cornamenta. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ir viendo, aquí les voy presentando estas variedades. Yo creo que lo principal que nosotros debemos de empezar a ver en estas cachas de cuerno es que existen básicamente, por decirlo así, varias características que cuando menos son 4 o 5 que tienen, que pueden variar, quiero decir. Miren, vamos a ver esta que es de las más antiguas, y esto lo sabemos básicamente porque tiene el punzón expuesto. Estaríamos hablando de una navaja cincuentera. Esta es una Champion, que por ahí tiene ya un video en el canal. Y esta navaja le vamos a notar que tiene un rebaje, aquí para poder extraer el punzón. Por decir, esta otra también tiene un pequeño rebaje en esta parte para poder sacar el punzón, y no tiene ninguna de estos rebajes en la parte del sacacorchos. Miren, algo importante a notar es de que en este caso del primer punto que estamos hablando del rebaje o el desbaste para el uñero, esto también va a depender mucho de varias cosas. Una, del artesano. Hay que recordar que estas piezas literal se armaban a mano en aquel tiempo, estas vintage, y pues hasta las más modernas tenían una parte muy manual, ya que la característica de cada cacha, perdón, es distinta. Entonces ese rebaje va a depender mucho del artesano, del tamaño y el tamaño que esté pidiendo y mandando el material. Al ser más ancha el material de la cacha,
o la curvatura, nos va a ser necesario mayor rebaje de a cómo el material vaya pidiendo para poder extraer la herramienta. Ajá. Entonces eso va a depender mucho del grosor del material en este rebaje. Otra cosa que quiero mencionarles, bueno, el número de pernos en el número de las cachas. Vamos a ver, por ejemplo, esta cacha y esta otra cacha en ambas Champion. Son navajas Champion que tienen más o menos una época consecutiva. Esta es una navaja Champion, pues digamos de principios de a mediados de los 70s, una Champion C. Lo sabemos por el rebaje en el perno, perdón, en el punzón. Y esta ya tiene un punzón más moderno, de los 80s. Y nos damos cuenta que existe estas dos Champion, que les muestro, y una tiene dos pernos expuestos y una solamente, y una 3, perdón, una 3 y una 2. Esto yo creo que puede marcar una época, pero se vuelve a repetir posteriormente. Entonces considero que no es algo fidedigno como para poder saber si es en una época y en otra. Les voy a mostrar otras cachas, en este caso dos navajas de la misma época, de los 90s, y es una Spartan, y una tiene dos pernos expuestos y otra tres pernos expuestos. Entonces el número de pernos puede que no necesariamente nos diga la época de la cacha, de la navaja, perdón. Algo a tomar en cuenta muy a tomar en cuenta es el asentado del perno. Ahí en el grupo estábamos comentando y varios comentaron el hecho de que requiere, o que el Victorinox, para saber si son originales, presenta un desbaste en donde va el perno. Voy a tratar de que se note, espero se note en el video. Miren, por decir algo, esta es una Huntsman noventera con cachas de cuerno de ciervo, perdón, de asta de ciervo, de principios de los 90s. Tiene su estriado en el sacacorchos, tiene ya gancho multiusos. Y lo que les quiero mostrar, esta es la más marcada que tengo, es de que miren, aquí en este perno se ve prácticamente en donde viene la cresta, y justo coincidió con el perno. Si se fijan, en este punto viene digámoslo así, la cordillera de el cuerno. Ahí se ve cómo viene todo lo largo, y justo en donde está el perno, si ustedes observan y se fijan, tiene como un rebaje hasta mucho mayor del tamaño del perno, que hace y que si es necesario para que asiente el perno en toda su totalidad, en toda la circunferencia. De no ser así, imagínense el asentamiento en la cresta de ese perno, pues obviamente hubiera sentado solamente al centro y las orillas hubieran quedado con un reborde salido que se podría atorar en la ropa, como pasa con muchas artesanales. Y eso es lo que requiere. Igual aquí, miren, ¿dónde estaba? Miren, aquí viene en el del medio viene una curvatura natural del cuerno. Entonces, para que este perno asiente al 100% necesita un desbaste. Si se fijan, en la parte más alta se ve claramente pues la pared de ese desbaste, y por la parte de este lado no tiene desbaste.
Ajá. Entonces eso hace que el perno asiente en toda su circunferencia al 100%. Espero ser claro. Ujú. Este trabajo se vio muy marcado en estos pernos en los noventas. Ujú. Les voy a mostrar, por decirles algo, esta navaja que es de las viejitas no tiene ese desbaste. Ajá. No tiene ese desbaste o lo tiene mínimo que no se nota, justo el tamaño del perno. Entonces, obviamente se nota que el perno es original, pues por el trabajo del remachado que es impecable, ¿no? El remachado que usaban con giro, en donde al remachar daba unos pequeños giros para que el remache quedara bien redondo y bien liso, sin golpes que normalmente se le nota en las cachas artesanales. Uh-huh. Si se fijan, este no tiene casi ese desbaste y lo tiene mínimo. Es más, en este perno se llega a sentir el borde con la uña o con el dedo. Uh-huh. Cosa que ya más en las cachas más modernas no es posible sentirlo. Uh-huh. Aquí se vuelve a notar, miren, aquí se nota el borde del perno. Y es una cacha original, les digo. Esta es una navaja cincuentera. Ahora vamos a ver unas... Esta, por decir, esta es otra navaja que creo que ahorita no les había mostrado, que tampoco tiene ese rebaje y vuelve a sentirse el borde de el remache. Esta navaja es pues todavía sesentera y tiene pues yo creo que debe tener un rebaje mínimo para que asiente, pero luego lo perfeccionaron. Vamos a ver esta más que la Champion de los 60s, perdón, de los 70s, Champion C. Aquí también se ve claramente que no hay en este sí, en el del centro, un rebaje tan marcado y era casi exacto al tamaño de del perno, de cómo iba a quedar el remache. Miren, aquí se ve otra vez la paredcita y el borde. En esta otra, también que tiene un poco de cresta, miren al centro, ya se nota un poco más el desbaste de donde asienta el perno, para que asiente, repito una vez más, en su totalidad al ser remachado. Uh-huh. Y ya para, pues digamos, los años modernos, ya 90 y hacia acá, pues se nota el trabajo que les he estado mostrando, en donde se ve ya más oculto el perno, más pues digamos sí, prácticamente tan oculto que casi no se siente. Eso rebajado nos hace difícil limpiar los pernos porque llegan a tener una especie de pues obviamente que tiene que ver con oxidación, como estos, miren, se ven opacos, se ven verdosos por como que se sulfatan y necesita esta necesita un aceitado y una limpieza de los pernos. Uh-huh. Otra cosa es el rebaje del uñero. Miren, por decirles algo, del uñero del sacacorchos. En las épocas viejitas no existía un rebaje del sacacorchos. En estos años más o menos de los 60s presenta ya un rebaje para poder extraer el sacacorchos, al igual que estas setenteras y ochenteras Champion C presentan el rebaje, y este es muy similar. Las cachas tienen más o menos el mismo espesor y por lo tanto es el mismo tamaño del rebaje más o menos. Esta es una Archer que no les había mostrado. Es una Archer del mercado canadiense que también tiene el rebaje amplio por el grosor de las cachas y presenta en este caso el perno oculto
y asentado al tamaño del perno, no más allá. En estas navajas noventeras ya se nota el rebaje. Aquí miren, tiene un rebaje mínimo. Esta cacha es más curva. Y por lo tanto el rebaje, al ir bajando con la misma curvatura, facilita sacar el sacacorchos, de manera que el rebaje es mínimo en esta parte, para poder extraerlo. Les vuelvo a recordar, ese rebaje va a depender mucho del grosor de las cachas y del gusto del artesano que en ese momento lo estaba fabricando. En este caso, estas Swiss Champ no lo traen. Es una Swiss Champ noventera, más o menos de principios de los 90s. Tiene los pernos un poquito más pequeños y bien ocultos, que es otra característica de estos años, en donde los pernos fueron un poquito más chicos. La cabecita del perno, miren. Esta es otra ya con lupa transparente, una Swiss Champ con lupa transparente. Se vuelve a ver los pernos bien ocultos, con su rebaje al tamaño exacto del perno. Y bien, volvemos a ver la curvatura de la cacha y el rebaje principalmente en la parte alta, para que el perno asiente perfectamente en toda su circunferencia, repito. Aquí se ve, mire. Vamos a ver una de pernos más grande, por decir esta. Si se fijan, estos pernos podemos comparar en estos tamaños de pernos, como hacia los 90s y hacia la modernidad mayor, son del mismo tamaño estos, y los más antiguos pues son más grandes. Digamos, en este caso también hay que tomar en cuenta el estado de nutrición de los animales para poder saber y tener un color que nos agrade. Hay veces que la pura hidratación del cuerno hace que le salgan unos tonos que no nos damos cuenta, la limpieza, el pulido, el brillo, ya que les repito, el estado de nutrición del animal en ese momento, la época del año en donde se obtuvo el cuerno, pues básicamente la subespecie del animal también nos da una variedad muy marcada en las características y el lugar donde se obtiene. Hagan de cuenta, por decir algo, si más hacia la base, hacia el cráneo, hay más, digámoslo así, más cuerno más disparejo. Digamos, el cuerno va saliendo y a la altura del cráneo se siente más rugoso, digámoslo, con más, pues sí, más rugoso, más disparejo que hacia la punta. Entonces hay veces cuernos muy lisos que se obtienen hacia las puntas, que hacen que finalmente se sienta casi parejo. A mí me gusta con más rugoso, como este tipo, que se vea bastante rugoso, miren. Y todo esto disparejo del cuerno hace que pues a mí le da belleza a la cacha. Les voy a mostrar una cacha artesanal con un trabajo excepcional que nos hizo mi estimado amigo Aitor en España. Y este es un trabajo bastante bueno. No tiene el rebaje, del perno. Se ven los golpes en el perno donde lo remachó, pero agarró un cuerno bastante parejo que hace que se vea y no se note. Si lo sentimos, se siente un poco salido el perno, pero el trabajo es excepcional. Entonces hay que tomar en cuenta esos detalles para poder escoger y saber que una cacha es original y podamos comprarla sin tanto problema. Recuerden, el rebaje es lo principal a la hora de escoger una cacha. Agradezco su comentario, espero les haya agradado este video. Quiero saludar rápidamente, que nos estamos colgando mucho en el tiempo,
nuestro amigo Byron Lucero de Ecuador, a Waldo Hernández de Chile, Horacio Gutiérrez de México, Miguel Olivera, José de Jesús Robles de Guadalajara, Javier Sánchez del DF, y mi estimadísimo Inoxid Knife de Estados Unidos, Armando García, Víctor López Escudero de España, a Pedro Félix de México, Mauricio Moroy de Colombia, Charlie EDC de México, saludos, a Mosfer de León, a mi amigo G. Hernández, a Pablo EDC de España, saludos, Diego Tizón de España y nuestro grupo SAC España, saludos, así como al grupo SAC España, todos mis amigos de allá, les mando un saludo, a Bancarga de Argentina, que les recomiendo su canal, muy buenos videos que tiene mi estimado Martín, Survivalista de Salón, Daniel Gómez, César López Durán, Carlos Rivera, Diego Tizón de España, Salvador Barrón, a mi estimado brother y a SAC España. Saludos y hasta la próxima.